Sí, bueno, el objetivo de toda este debate, que será un debate abierto, es un poco hablar y aclarar alguna terminología del nuevo vocabulario, como le digo yo, de la ciberseguridad, porque la ciberseguridad está pasando por un punto ahora de inflexión, está cambiando muchísimo. Hay nuevos términos, o hay términos no tan nuevos, pero que llegan a tener otra acepción. Y está bien, por ejemplo, intentar aclarar, intentar ver, o intentar también situarnos en todos estos modelos que están cambiando. Por ejemplo, por la mañana tuve una charla, un debate con Globe TV, y estaba acerca de la seguridad en la nube. Y he aprendido también muchas cosas. Yo también, toda la gente estaba hablando de un montón de infraestructuras, de todo lo que es nube híbrida, de múltiples instancias, de cómo asegurar y proteger toda esta complejidad. Y es una prueba más de que tenemos que aclarar conceptos y tenemos que tenerlo bastante claro y tomárnosla bastante con calma, porque si no, esto puede ser una locura total. De hecho, la principal causa, como conclusión del debate, la principal causa, por ejemplo, de las incidencias de seguridad en la multi-cloud o multinube, era el hecho de que el usuario final tenía tanta complejidad que en algún momento se escapaban datos. No sabían dónde existían o quién tenía acceso a todo esto y así podrían ocurrir incidencias. Bueno, bueno, y de hecho el tema y por qué hemos empezado con Cyber Resilience, uh, hablé con José Luis hace unas semanas. Vimos los dos un artículo donde alguien decía, era un artículo en una revista de TI, decían que se nos pide la ciberresiliencia, pero ¿cómo no sabemos o no que a lo mejor la tenemos? A lo mejor estamos ciberresilientes, pero depende de qué definición. Así que intento un poco aclarar, poner en discusión esto, poner en discusión la visión de Bitdefender y hablar más de la perspectiva de profesional de la seguridad y menos de la perspectiva de persona de Bitdefender. Aunque Bitdefender sí que tiene, bueno, tiene su presencia aquí, es nuestro hilo conductor, pero bueno, es un debate abierto. Vamos a hablar de todo. Ujú. Un poco para situarnos en contexto, mira, el contexto es bastante complejo y es un poco, si estamos pensando como las alertas, ¿no? Que ahora hemos visto las incidencias, terrorismo, ¿no? Y alertas de 1 a 5. En una escala de 1 a 5, probablemente que en este momento estamos en un 4, ya. Bueno, claro, todavía todos los fabricantes tienen este discurso de miedo y yo intento no entrar, no caer en esta trampa. Pero también pienso que es nuestro deber de entender lo que está ocurriendo para poder protegernos y para poder reaccionar de una manera rápida. Entonces, les invitaba a ver este mapa que tenemos de la telemetría de los ataques en tiempo real, de Bitdefender, la pueden visitar en cualquier momento, incluido ahora, y pueden ver lo que está ocurriendo. Se asemeja mucho a otro mapa que, si se acuerdan, fue muy famosa hace unos 5 o 6 años. No me acuerdo la empresa, era una empresa que empezaba con N, pero esa era un flash. Esta no, esta es en tiempo real, les aseguro. Lo que van a ver ahí, pueden ver que no se repite, que son ataques en tiempo real y pueden entender un poco la complejidad de todo lo que está ocurriendo. Esta telemetría nos está enseñando un poquito cómo evolucionan los ataques y me gustaría ver un poco cómo han evolucionado durante la pandemia. Por ejemplo, aquí podemos ver números de ataques en un día en enero, luego en febrero, y luego podemos ver cómo la situación se complica muchísimo en el mes de marzo y luego en abril.
Y el heatmap, como lo pueden ver, tiene muchos puntos en España. De hecho, España e Italia han sido las que más han sufrido ataques. Italia ha tenido prácticamente el grueso y luego Francia. Y si pueden ver, nuestra telemetría viene de la gente que está usando Bitdefender. Y les invito, porque también es algo de ahora muy actual, pueden ver, tenemos una gran parte de nuestro pool de clientes en Estados Unidos. Pueden ver que, por ejemplo, en algún momento Italia sufría el mismo número o incluido más ataques que Estados Unidos. Esto dice mucho de lo que ha ocurrido y cómo pueden ver, los cibercriminales están aprovechando esta situación. De hecho, lo que hemos visto han sido antiguas técnicas revisitadas, y estas técnicas les han sido bastante provechosas y luego hemos visto los efectos en incidencias bastante sonoras, como por ejemplo la de Garmin, ¿no? Que ocurrió en el mes de julio. Aquí en nuestro país hemos visto lo que ocurrió en Adif, lo que ocurrió en Mafre, o lo que ha ocurrido en Adeslas recientemente. Y también hay muchas otras incidencias que ni siquiera se han dado a conocer. Y a nivel internacional, lo que ocurre es que cuentas más y más grandes están sufriendo ataques bastante potentes, en principal de ransomware, pero no solo de ransomware, y que les están poniendo bueno, en una situación bastante delicada o incluido en una situación dura porque no pueden desarrollar su actividad. Por ejemplo, hace 2 días vi una noticia de que el principal proveedor de servicios de Australia sencillamente ha tenido y tiene toda su infraestructura secuestrada. Prácticamente no podría dar servicios a sus clientes. Y finalmente parece que han llegado a pagar alrededor de $7 millones. No sé si australianos o americanos, pero es una pasta. Otra información interesante, por ejemplo, AirEvil, no sé si conocen este grupo. Tiene el nombre similar con un juego. Uh, este grupo se fundó hace 2 años y medio. Empezaron a adaptar Carbanak, que es una plataforma de ataque, que inicialmente fue usada para emitir y hacer ataques contra los bancos. Uh, Adaptaron también un ransomware y de la conjunción de estas dos cosas han llegado a lanzar ataques ransomware. Después de 2 años y algo, los números nos dicen que han conseguido más de $1,000 millones en criptomonedas. Esto ya casi te invita a pasar desde el otro lado. Piensas, mira, en 2 años y medio, ¿cuánta pasta han hecho esta gente? Y es lo que está ocurriendo. Por desgracia, usando técnicas bastante conocidas y bastante, no sé, hay una complejidad ahí, pero la parte de entrada es bastante sencilla. Lo que ha ocurrido y por qué hemos tenido tantos ataques y todo esto continúa, es por el tema de que la gente se está aprovechando de confinamientos, del teletrabajo, de trabajo aislados y está usando las mismas técnicas. Está usando el phishing y el phishing dirigido. Por ejemplo, todos sabemos que el protocolo de SMTP tiene una vulnerabilidad y la pueden aprovechar para hacer que sus correos parezcan que vienen, perdón, de tus compañeros de trabajo. Entonces se aprovechan de esto intensivamente. Yo, por ejemplo, creo que cada día recibo 10 correos que parecen que vienen de mis compañeros, pero es claro que no vienen de ellos. Luego han aprovechado también phishing clásico, común, y están aprovechando, por un lado, el desconocimiento de los usuarios, de los trabajadores que han empezado a trabajar desde sus casas. Han aprovechado el hecho de que muchos de ellos han tenido que pasarse a este modelo de teletrabajo
sin tener una educación, una concienciación, y están aprovechando también el hecho de que algunas veces, incluido, están trabajando con sus equipos personales. Luego, por no olvidarnos del hecho de que trabajando desde casa ya estás en otro tipo de infraestructura, no tienes el corporate firewall, no tienes un montón de sensores, no tienes un montón de tecnologías que te están dando seguridad a nivel de red. Y entonces sí que esto es un reto bastante grande. Pero también cuando muchas de las cosas, las tecnologías, por ejemplo, y otras cosas no funcionan, los ciberdelincuentes se aprovechan de necesidades sociales. El clásico social engineering que funciona muy, muy bien. Hemos visto un montón, y de hecho creo que todos recibimos phishings, por ejemplo, que pretenden venir de Netflix, ¿no? Para resetear tu cuenta o para poner alguna cosa, con el objetivo de identificar tu contraseña y de esperar que la uses para varias cuentas, ¿no? Que no la uses solo para Netflix, la uses también para tu cuenta de empresa y muchas otras cosas. También están aprovechando el uso de otros dispositivos personales, ¿no? De tabletas, por ejemplo, e intentan también interceptar por ahí. ¿Cuál es el fin? Como hablaba por la mañana en infraestructuras de la nube, puedes asegurar la nube, la puedes proteger, puedes trabajar de mano con los proveedores, puedes hacer un montón de cosas, gastar un montón de pasta en protección, pero los admins que tienen eventualmente derechos de acceso vienen y se conectan de sus tablets y a lo mejor están vulnerables, les están recogiendo las credenciales y luego las usan y pueden entrar con todos los derechos. Entonces nada te sirve. Entonces, bueno, esto es un poco preocupante. Volviendo a la ciberresiliencia. La ciberresiliencia es ya algo que debemos hacer porque esa pandemia es solo probablemente la primera ola. Vamos a tener, por desgracia, no lo sé, otros más sabios que yo en esto, dicen que vamos a recibir un montón de otras olas, más pandemias posiblemente, un montón de otras incidencias. Como por ejemplo, aquí podemos ver, McKinsey ha hecho un mapa de las incidencias que pueden tener efectos catastróficos, su probabilidad de llegada y sus efectos. Y bueno, la disrupción que pueden producir. Y aquí podemos ver, por ejemplo, bueno, que viene el meteorito, que hay una explosión de un supervolcán. No sé si alguien ha estado en 2010. Hemos tenido esta erupción de un volcán en Islandia. Y yo he perdido aviones y he estado 2 días, tenía que viajar. He estado 2 días justo por una tontería que nadie podría haber previsto. Aparte del hecho que siendo por causas naturales, no he recibido ni compensación de la línea aérea, que ya está. Bueno, ya lo he dicho. Pero bueno, pueden ser Global Military Conflict. Por supuesto que puede ser un conflicto militar. Ahora ya veremos solo lo que está ocurriendo con los americanos, ¿no? Entre su presidente y, bueno, expresidente. No sé, ahí no quiero entrar, ya está. Hay muchas cosas que pueden inducir una disrupción. Volviendo de esto a nuestro alcance, un ataque ransomware, una denegación de servicios, o lo que está ocurriendo últimamente, ataques de tipo disruptware, ¿no? Cuando, por ejemplo, los atacadores están secuestrando nuestros datos, los están exfiltrando en alguna ubicación en Internet, una nube o en un servidor, y te piden rescate para poder acceder a ellos y te amenazan que si no los están revelando, bases de datos, datos de clientes, cualquier otra cosa, son cosas que nos están produciendo disrupciones. Entonces, la ciberresiliencia tiene que ver con esto. La ciberresiliencia significa que te tienes que preparar para que no te pillen desprevenido
y tienes que tener en cuenta planes y tienes que tener en cuenta escenarios de cómo actuar en caso de, bueno, de varias cosas que podrían ocurrir. Como podemos ver aquí, por ejemplo, hay muchos eventos que a lo mejor no tengan tanta probabilidad de ocurrir, pero algunas cosas los tenemos que tener en cuenta. Y bueno, volviendo a la ciberresiliencia, por dar una definición, que hemos dicho, o he dicho no, que vamos a hablar de definiciones, considero que la ciberresiliencia es nuestra capacidad de levantarnos detrás de cualquier incidencia y responder de una manera adecuada, asegurando, en cuanto es posible, la continuidad de negocio, perdiendo menos datos, menos dinero, menos recursos, si es posible, y reduciendo los daños que pueden ser de reputación o también daños materiales. Entonces, bueno, la ciberresiliencia, ahora creo que ya sabemos lo que es. Uh, Muchos, en el mismo artículo de cual hablaba, he visto que muchos se quejaban de que esto suena muy complicado y suena muy de alto nivel. De hecho, sí, así es. La seguridad y ha dejado desde hace mucho tiempo ser cosa de tecnologías y nosotros todos tenemos que transferir este cambio y este lenguaje, ¿no? Este discurso a nivel de management board. Ellos tienen que entender que la seguridad y toda esta preparación, porque aquí hablamos de negocio, no hablamos ni de TI ni de seguridad en primer lugar. Hablamos de la continuidad de su negocio, ¿no? La continuidad de los ingresos y de la actividad. Tenemos que convencer a los management boards, a los que tienen el poder de decisión, incluir esto también en sus planes. La pandemia es una primera señal y estoy seguro que muchas empresas que antes se han preparado para el teletrabajo han tenido que invertir menos. El estrés para sus trabajadores de TI ha sido mucho menor y también la preparación de su gente también ha sido mucho mayor. Probablemente que han evitado muchos riesgos. Si tus trabajadores ya están acostumbrados a teletrabajar, ya conocen, ya tienen una concienciación de teletrabajo y entonces saben cómo protegerse, saben, por ejemplo, las amenazas del phishing, saben cómo responder a esto, saben muchas cosas. Bueno, desde Bitdefender intentamos también ayudar y apoyar para la ciberresiliencia. De hecho, la filosofía de Bitdefender es una filosofía integrada. Lo que intentamos nosotros hacer es preparar a las empresas, identificar sus puntos débiles. Por esto hay la parte de análisis de riesgos y gestión de estos riesgos. Luego, preparar la empresa para poner más murallas y más pegas para el atacador, contra el atacador. Luego, partiendo de la premisis que a lo mejor puede pasar de todas estas barreras, tenemos que detectar en cuanto antes el ataque que ha tenido éxito y identificar la causa raíz, identificar el alcance y responder. Y todo esto en un ciclo que no acaba. Entonces, por eso hay una respuesta que tiene que incluir muchas tecnologías. Destacaría la parte de Machine Learning y Artificial Intelligence que nos ayuda para la parte de suplir falta de recursos. Nos ayuda muchísimo en todo lo que es automatización de la seguridad. Y luego, por supuesto, me gustaría presentar también este ciclo que no acaba, que prácticamente es lo que presentaba antes, pero puesto de otra manera, con las etapas. Tienes que prevenir. Si la prevención te falla, tienes que detectar, investigar, responder de una manera adecuada y efectiva y reforzar para reducir tu superficie de ataque. Esto, si alguna empresa ha seguido este ciclo, normalmente puede estar bastante tranquila porque está tomando en consideración
todos los puntos que tiene que tomar en consideración. Por desgracia, yo, bueno, como han visto, soy también auditor de ISO 27001. En la mayoría de las empresas he descubierto que muchas de estas fases no se están cumpliendo. O que, por ejemplo, muchas veces la gente, bueno, los de TI y los de seguridad intentan, pero siempre se están topando con la barrera del procurement y del negocio. Aunque hoy en día todo esto está cambiando también. Como decía, el mercado está cambiando. De hecho, bueno, aquí tenemos un conjunto de tecnologías, pero creo que si no estoy equivocado, bueno, este es un debate abierto. A lo mejor me paro en algún momento y hablamos un poco de esto. Acerca de la ciberresiliencia y acerca de estas necesidades y acerca de lo que está ocurriendo. Bueno, a lo mejor tenemos opiniones, preguntas. Giuseppe, Justina. De momento te vamos siguiendo en tu presentación, no nos hemos dormido, es interesante y vamos siguiendo un poquito el hilo para entender un poquito más lo que es la ciberseguridad o el ciberataque, que es de lo que se trata. Yo por aportar algo un poco relativo, al final, yo que hablo con muchos clientes, pues la sensación que tiene el cliente es de que ponga lo que ponga, al final va a tener un incidente y va a ser atacado. Quiero decir, hemos tenido en un SIS, en el CiberSOC, recibimos pues una media de ataques complejos, 3, 4 a la semana, ataques por ransomware por 5 o 6. Y yo os puedo asegurar que muchas veces sí que es cierto que tienes que tener tus capas de protección y tienes que tener tu firewall perimetral, tu protección en el endpoint, tu protección en el cloud, tu protección en el correo electrónico, pero sí que es cierto que yo veo que en ocasiones clientes que tienen este tipo de protección pues también son atacados. Al final encuentran siempre el resquicio, ese server que tienes ahí, ese Windows Server 2003, 2008, entre las 50 o 60 máquinas virtuales que tenías, y entran y es cuando llegan y hemos visto pues desaguisados y problemas incluso de cifrado de cabinas de disco, de NAS, de... Sí, Quiero decir que almacenamiento en la nube, por ejemplo. Almacenamiento en la nube, o sea, con sus copias con Bin Backup y sus copias con Bin Backup cifradas. Bueno, da un poco de... te quedas un poco así diciendo, ostras, es que bueno, yo siento ser un poco así pesimista, también es normalmente, personalmente, también soy un poco pesimista con este tipo de cosas, pero quizás por el día a día que estoy viendo. Es cierto que pues, si tenemos una base instalada de unos 2.600 clientes y llevamos ciberseguridad en muchos de ellos, claro, la probabilidad de que mi pesimismo sea mayor, pues claro, cuanto más número de clientes tenga, pues irá en aumento, seguramente. Sí, es cosa de probabilidades, claro. Es probabilidad, es probabilidad, pero sí que es cierto que, bueno, siempre le digo al cliente que hay que partir de la base de que tienes que vas a ser atacado. También tienes que tener no solo... si no tienes nada, o sea, el incidente va a ser, pues una vez que logren entrar, va a ser pues bastante grave. Más fuerte, exacto. Mucho más fuerte. Entiendo, José Luis, que también es un poco selectivo el tipo de empresa que eligen para hacer estos ataques. Independientemente del tamaño. Al final, ¿de qué forma nos podemos proteger? ¿Tienes un cortafuegos que entiendes que es suficiente? ¿Al final no es suficiente? ¿Cómo te tienes que defender? Bueno, en esto me gustaría a mí responder un poquito. Ahora pueden entender, por ejemplo, por qué no me gusta el discurso de miedo, porque esto existe ahí.
Yo intento siempre Yo evitarlo. siento ser tan pesimista, pero bueno. Yo también, imagínense, después de 20 años en esto, ya mucha gente me dice, tú eres paranoico o tienes TOC, pero sí que viene con el job description, como se dice. Bueno, no, me gusta que José Luis ha puesto en discusión este tema porque la verdad es que todas las organizaciones, no importa cuán de grandes, pueden ser blancos de ataques. ¿En qué sentido? No están, bueno, es verdad que los grupos, por ejemplo, que están detrás de ransomware, selectivamente están escogiendo sus víctimas más importantes donde piensan que van a recoger más rescates, más dinero. Y es verdad que algunas veces están llegando a extremo, ¿no? Como han visto, por ejemplo, el Evil Corp, ¿no? Que ha intentado sobornar con más de $1 millón un empleado de Tesla, solo para entrar. Yeah. Pero no sé si saben, todos los coches Tesla tienen un protocolo se están comunicando con la nube cada día y en alguna situación, si no encuentran la nube, se para el coche. Imagínense los miles y miles y miles de Tesla parados. Esto sí que es poder de negociación. Con Tesla luego le pides un rescate no de 7 millones, le pides 100 millones. Están haciendo, y he visto y he podido investigar casos de empresas muy pequeñas, incluido empresas de 2 o 3 personas, que era parte de una cadena de suministro. Era, por ejemplo, un consultor o un auditor. Intentan entrar por ti para atacar a tus clientes más grandes. Este puede ser uno de los casos, una de las situaciones, pero también si estamos mirando, porque finalmente todo esto, tenemos que seguir este consejo, follow the money. Y si estamos mirando el dinero siempre viene, bueno, hay varios grupos detrás y podemos ver ¿cómo se llama? La situación y lo que les está motivando. Si estamos mirando solo en el caso de ransomware, en el caso de ransomware ya sabemos todos de la primera ola de ransomware, cuando eran campañas one to many. Y estas campañas one to many eran campañas donde todos recibíamos un correo y caían algunos y el rescate era pequeño. Eran unos $200, $300. El rendimiento de estas campañas ha caído muchísimo y por eso han cambiado mucho también, porque se han dado cuenta de que, ok, one to many, bueno, puede funcionar, pero ya no tiene rendimiento y tiene una exposición bastante grande. Tienen que alquilar redes, tienen que enviar decenas de miles de correos de spam, tienen que hacerlo de una manera sistemática, pero no sé si han visto en sus correos no deseados. Estas campañas no han acabado. Aún así los están haciendo, pero de manera automatizada. Ahora han dado el paso delante y tenemos la nueva ola, ¿no? La nueva ola. Nueva no es, que es de hace unos 2, 3 años, cuando intentan entrar por terminal services. Cuando intentan entrar por otras vías, porque saben que pueden entrar y el rescate será mucho mayor. Y han descubierto cuán de fácil puede ser. Por ejemplo, si dejamos terminal services, ellos no están trabajando mucho. Si están pensando que tienen unos cerebros muy grandes y que están ahí, no sé, súper expertos. No es así. Trabajan como todo el mundo, pero una de las cosas que hemos descubierto ha sido que están colaborando mientras que nosotros estamos compitiendo. Muchas veces no estamos comunicando. Hay poca integración
y han descubierto también que hay poca conciencia de seguridad. Por ejemplo, si alguien está dejando terminal services, ¿para qué lo dejas? Lo dejas para que te entren en remoto, ¿no? Algún consultor, algún proveedor de servicios, para que te actualice, no sé, tu SAGE o para que te haga no sé qué configuración o para que te dé algún servicio sin tener que desplazar su persona. Entonces, cuando lo dejas automáticamente con algunos privilegios de acceso un poco más altos. Y esto es suficiente, entonces. Entran y si entran, luego te pueden hacer problemas. Entonces, esto es solo un ejemplo de lo que está detrás. Luego hay otra parte. Hay todo lo que es ciberespionaje, todo lo que son incidencias o guerras entre gobiernos, entre naciones. Ya sabemos, ¿no? De los chinos que están espiando a todo el mundo. No sé si se imaginan, pero los franceses también lo están haciendo bastante bien. Y creo que han escuchado de pocos casos, ¿no? Esta es una señal que lo hacen bien. Y luego los rusos también. Los rusos, algunos los detectamos, pero bueno, detectamos una pequeñita parte, porque son muy buenos también. Es cosa de números ahí. Ellos están haciendo más y más y más ataques y entonces la probabilidad para pillarlos también es más grande. Y hay muchos otros tipos de ataques. Pero bueno, todo esto sería, ¿no? Para asustar. Y mi discurso no me gusta hacer esto. Mi discurso me gustaría ser positivo. ¿En qué sentido? La seguridad no es un tema tan triste y tan complejo. Lo tienes que pensar en términos de personas, procesos y tecnologías y tienes que acompañar siempre al negocio. Por ejemplo, y bueno, me voy a referir de nuevo a lo que hablaba por la mañana, ¿no? Multicloud y muchas cosas y multitenant y un montón de llaves de encriptación y un montón de, no sé, containers, buckets y un montón de otras cosas así. Poner seguridad ahí parecería misión imposible. Pero la conclusión sería, hombre, no sé, yo de formación soy ingeniero. A mí me gusta dibujar. Dibujando, transformas el complejo en algo sencillo. Entonces, por supuesto, tienes que dibujar tu proceso de negocio. Tienes que dibujar un poco cómo circulan tus datos. Tienes que dibujar un poco y poner anotaciones, por ejemplo, de los derechos de acceso de las personas. Y luego pensar en cómo aplicar la seguridad encima de todo este dibujo. ¿Dónde entra? Y así, cosas que se vuelven que parecen muy complicados, se van a volver muy sencillas. Luego, por supuesto que tienes que pensar en términos de redundancias, de continuidad, en términos de incident response, por ejemplo. Uh, pero esto sería finalmente en una fase más avanzada. Entonces empieza, no sé, un viaje muy largo, empieza con el primer paso. Y este primer paso sería sentido común, cabeza fría, ponernos a dibujar y a entender dónde o cómo funcionan nuestras organizaciones y dónde entra la seguridad. Entonces, volviendo a la pregunta y al caso, el firewall. El firewall es una tecnología maravillosa, pero no ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Bueno, han aparecido los Next Generation Firewall. Han aparecido, bueno, más posibilidades de inspectar protocolos, pero los principios son los mismos. Un firewall sin estar gestionado no vale nada. Te puedes comprar el más caro del mundo. Siempre tienes que estar gestionando tu cortafuego. Bueno, es cierto que no podemos llegar ni al otro extremo, es decir, bueno, un IP tables ya te sirve. Te puede servir en algunos casos. Si no tienes, si te tienes que apañar solo con un IP tables, ok, te apañas con esto. Pero normalmente, bueno, compras otra cosa un poquito más cara, pero con más posibilidades de visualización, de gestión y también de mantenimiento.
Y por supuesto, ¿no? Dándote otros módulos como gestión de VPNs y otras cosas. Inspección a la capa 7 y otras cosas por el estilo. Pero de nuevo, sin gestionar. Un firewall sin gestionar es un problema para la organización porque no tiene visibilidad de lo que está ocurriendo. Las reglas son una cosa dinámica y siempre esto se tiene que acompañar con el negocio. Si tienes, por ejemplo, en la empresa gente que te está pidiendo, no sé, añadir una regla, permitir una conexión, hacer cosas, siempre se tiene que ver por qué, se tiene que ver si se autoriza o no, cuáles serían las implicaciones de todo esto. Se tiene que gestionar. Por eso no hay un firewall, por ejemplo, solución a todo. O una UTM que te está haciendo todo. No, tienes que pensar en lo que te ayuda, en lo que es adecuado y gestionarlo. Por desgracia, la seguridad es cosa, es sencilla, pero es trabajo de día a día, no acaba nunca. Bueno, volviendo a las tecnologías de Bitdefender, aquí tenemos una flor bastante interesante, ¿no? Son varias cosas, varias capas de tecnologías que hemos puesto encima de una estructura básica. A mí me gustaría solo presentar, bueno, el core, por ejemplo, es una nube de Threat Intelligence. Y explicar un poco, bueno, poner el cuento de cómo hemos llegado a esta nube. En 2009 intentábamos estar número 1 en AV-Test y era un reto. Era un reto, algunas veces estábamos número 1, algunas veces número 2, 3, 5, incluido más bajo. Y veíamos, por ejemplo, que toda la inversión en el laboratorio o en los laboratorios de antivirus, ¿no? de malware research, era, no se justificaba muchas veces. En ese momento teníamos creo que 5 laboratorios. Ahora tenemos solo 3. Y hemos visto que, por ejemplo, en ese tiempo teníamos una gran tormenta, teníamos un montón de virus nuevos y tenías que añadir firmas, tenías que añadir detecciones. Hemos empezado con detecciones genéricas y no dábamos abasto. Y no era una situación solo para Bitdefender. Todos los competidores estábamos en la misma situación. Entonces, tuvimos la inspiración de pensar, ok, hacemos esto, pero ¿por qué no intentamos poner toda esta inteligencia de las amenazas en una estructura común disponible, ¿no? En todas ubicaciones posibles? Y aparte de esto era el tema del consumo de recursos. Probablemente se acuerdan, todo el mundo no ponía antivirus o no lo ponía con muchas configuraciones avanzadas porque decían que está matando la máquina. Y estábamos en este momento cuando justo arrancaba el uso de virtualización, teníamos máquinas virtuales y la gente decía, mira, no me toques las máquinas virtuales que me las matas con el antivirus. Entonces, el reto era pensar en algo que pueda servir, pueda aportar seguridad con todos estos retos de performance y el reto de responder a una ola de... Estábamos hablando de 300,000 muestras nuevas por día. Con actualizaciones cada hora era imposible dar abasto. Entonces, este chico, que lo considero genial, aún sigue en nuestra empresa, vino con esta idea. ¿Por qué no hacemos una nube de Threat Intelligence? Y lo hemos empezado, hemos puesto un montón de inversión en esta nube de Threat Intelligence. Se está alimentando de todos los productos nuestros y de nuestros partners tecnológicos. Decimos que son más de 500 millones, pero creo que son muchos más de estos 500 millones. Por ejemplo, tenemos contratos con empresas de China y de ahí vemos solo un IP que viene y probablemente que detrás hay miles y miles y miles de clientes. Finalmente, esta nube de Threat Intelligence está ahí, bueno, está replicada en 2 cloud providers y también en nuestro data center. Y
Y esta nube se está alimentando, empezando con el año 2010, de todos los eventos de seguridad. Cada vez cuando un sensor está detectando un código que desconoce, lo está sometiendo a esta nube. Por supuesto, si tiene conexión a la Internet. Y la nube lo que ha hecho en primera instancia ha sido hacer event correlation, ¿no? Filtrándolo con más de 100 servicios que teníamos, pero poco a poco nos hemos dado cuenta que porque no entrenamos así nuestro machine learning. Así que tenemos una instancia de artificial intelligence en la nube que se está alimentando desde hace casi 10 años de un montón de eventos de seguridad. Y esta instancia está aprendiendo, y esto nos está permitiendo avanzar y tener una detección muy precisa. Y si a esto añades capas específicas de EDR, ¿no? Indicadores de compromiso, indicadores de ataque, técnicas y todo lo demás, ya tienes una respuesta bastante fuerte. Entonces, toda esta nube de Threat Intelligence está potenciando nuestras soluciones. Algunas están en la parte de prevención, otras en la parte de detección y respuesta. Tenemos un módulo de Risk Management que aportamos de manera gratuita en todas nuestras soluciones. Es gratis, lo pueden usar y este módulo les va a indicar su postura de seguridad o más en cristiano, cómo están, dónde tienen sus debilidades, porque este módulo lo que está haciendo es mirar cada endpoint, mirar si es una máquina física o virtual, mirar dónde se está ubicando, si está detrás de un corporate firewall o está teletrabajando, ¿no? Solito en Internet. Está mirando el sistema operativo y las configuraciones y está mirando las aplicaciones instaladas y sus vulnerabilidades. Y para cada ítem, tenemos más de 300 módulos, está poniendo un risk score y finalmente tenemos el scoring general de riesgo, pero no estamos dando solo la imagen, no solo el snapshot, solo la foto, pero les estamos dando también la posibilidad de arreglar esto. Más de un 70% de lo que descubrimos se puede arreglar con aplicar un parche o cambiar una configuración. Y tenemos botones o tenemos información de cómo hacer esto. Incluido es como una herramienta, yo la considero y la vendo mucho como herramienta para aprender. Pones un junior sysadmin, lo pones a jugar con la herramienta y va a aprender muchísimo. Porque hay buenas prácticas, hay recomendaciones de fabricantes, hay recomendaciones de Microsoft, ¿no? El Microsoft Security Baseline, un montón de cosas que ayudan en esta parte. Luego hay sensores a nivel de network, hay la protección del correo. Me gustaría poner en evidencia que un 70% de los ataques aún vienen por correo, lo que explicaba antes. La necesidad de contacto humano, trabajamos desde casa, no sabemos si el correo viene de un compañero o del jefe o viene del enemigo. Y luego servicios gestionados que estamos dando junto con nuestros partners. Y por supuesto, flujos de Threat Intelligence, porque hemos empezado también a permitir acceso a esta nube de Threat Intel a través de APIs a los partners tecnológicos o incluido a empresas que quieren comprar esto. Bueno, no he venido a vender, así que he puesto ya encima de la mesa un montón de otros asuntos. Si quieren, podemos hablar de esto. O podemos hablar, por ejemplo, de esta sensación de peligro que tenemos mirando el contexto actual. Yo preguntaría si habéis sufrido algún ataque por ransomware. Entiendo que Wow. sí. Aunque Si no se sé. sufre, no se dice. Sí, hay que decirlo. En mayor o menor medida, yo pienso que bueno, pues se puede sufrir. Hay veces que se sufre en un puesto de trabajo y no va más allá. Otras veces incluso en algún servidor se recupera una copia de seguridad y punto. No tiene por qué ser algo para cerrar la empresa. No tiene por qué. Pero bueno, sí que estamos detectando que últimamente
bueno, en los últimos meses los ataques suelen ser, pues eso, viernes tarde y el lunes por la mañana, si no tienes un buen sistema de monitorización y estás de alguna forma teniendo monitorizada la seguridad, pues el lunes se suelen encontrar el problema, ¿no? Algún trabajador llega y dice, no tengo acceso al programa, o no me va el RP. Y luego el técnico, uy, ¿qué pasa aquí? Y han cifrado DLLs, han cifrado, entonces es cuando viene un poco el susto. Pero bueno, no, tampoco lo que dices tú, Horatio, tampoco es cuestión de meter miedo, pero sí que es cierto que, bueno, pues nuestro trabajo, por lo menos el mío, es lo que sufro. Y muchas veces los viernes por la tarde, cuando tengo alguna llamada de algún cliente, pues me asusto. No suelen ser para decirme que pase un buen fin de semana. No sé si has remarcado que todas las leyes de Murphy se están aplicando, ¿no? En todo lo que es IT. Por ejemplo, los ataques más sofisticados, más complicados, los problemas aparecen el viernes por la tarde-noche. Sí, suele pasar. Es algo habitual que el lunes por la mañana solemos tener llamadas y pues eso, o el viernes tarde, el viernes a media tarde. Bueno, por suerte nosotros hasta este momento en la empresa no hemos tenido ninguno y hay que ser pesimista, pero no hay que dejar de saber que la realidad es que esto exista, que existe y que podemos en cualquier momento sufrir un ataque en este sentido. Entonces, lo que pretendemos con todo esto, aparte de aprender un poquito más, es saber cómo defender, cómo proteger al final los intereses de la empresa y del día a día. Saber que no podemos, cada vez más está digitalizada todos los procesos y se trata de protegerlos de la mejor manera posible, porque paras infinidad de líneas productivas por culpa de un tema de ataque de estos. Y al final hay que valorar en qué punto y en qué medida está el coste de esta protección y el coste de parar 7 líneas productivas o 8 líneas o las que en su caso fueron. Entonces, bueno, estamos dentro del pesimismo, entendiendo que hay que proteger mejor si cabe cuando la evolución es a digitalizar más todavía cualquier tipo de proceso. Así lo entiendo yo. Una pregunta, en esto, bueno, ya no tiene ni relación con Bitdefender. También, ¿cómo están haciendo los backups? Bueno, los backups van directamente a un sistema NAS. Van copiando automáticamente a diferentes discos duros y uno externo a la empresa. Eso sería, intenten no tener toda la estructura de backup conectada, porque si te entra, puede aprovechar la conexión para encriptar también los backups. Por ejemplo, esto le ocurrió a Deslas. ¿Ah? Le encriptaron también el backup en la nube. Sí, Yo aprendí... puede... Sí, perdón. No, diga, perdón. No, decía que esto lo aprendí ni siquiera me lo esperaba, pero buena práctica y que me enseñó una persona de una pyme. Estaba gestionando, bueno, una pequeña línea de, ¿cómo se dice esto? De embotellaje, ¿no? De café instant. Sí. Y era brasileño, bueno, era mitad brasileño, mitad japonés. Y cada viernes hacía su backup en un disco duro. Este disco duro lo llevaba en su casa, lo replicaba y ese disco réplica lo ponía luego en su caja fuerte. Y Masao, este chico, mira que aún me acuerdo su nombre, Masao Yaguchi, sí, exacto, decía, mira, son buenas prácticas con esto, y ya al menos si te ataca, si te pone ¿no? al suelo, finalmente puedes recuperar. Bueno, pues sí es una buena práctica. Al final, si en vez de tenerlo todo conectado a la red, uno al menos, después de realizar el backup, desconectarlo de la red y que esté
parasito hasta el lunes por la mañana a ver qué puede ocurrir. Pues bueno, es una buena práctica. Al final, mira, hemos aprendido Hay NAS. Yo tengo algunos clientes que en pro de evitar este tipo de ataques, porque una vez que entran y escalan privilegios, incluso hacen ataques de fuerza bruta contra el NAS o utilizan alguna vulnerabilidad, porque los NAS debajo suelen tener un Linux o un free NAS ahí tuneado. Son distribuciones Linux. Lo que hacen es que a lo mejor tienen un NAS, un Synology o un QNAP, ponen otro NAS que solo se conecta, a lo mejor solo se levanta pues media hora antes de hacer los backups. Una vez que se ha terminado el backup, se puede programar el apagado. Y ese backup y ese NAS está apagado, incluso en otra ubicación física para evitar pues Hay gente que lo tiene, yo conozco algunos que lo tienen incluso en casa. Sí, en casa, correcto. Una doble réplica, pero que ese NAS esté apagado, porque van a intentar escalar privilegios a todo dispositivo que haya con información conectado a la red. Eso es. Entonces, es buena práctica este tema. Luego, incluso, la última moda en copias de seguridad es en cintas. Para que veáis cómo está el tema. Sí. En cintas de backup, que estamos volviendo un poco, hombre, ahora son ultra rápidas, pero estamos volviendo un poco a eso. O sea, en última instancia tengo un backup, aunque sea de hace una semana, pero lo tengo en una cinta o en 2 cintas. Sí, por ejemplo... José Luis. Sí. Ay, perdón. Yo personalmente he oído casos también de ataques ransomware que han afectado a librerías. Sí, si van por delante lo que encuentren. O sea, si no lo encuentran... O sea, que al final la cinta tampoco te soluciona. Hombre, desde luego las el cintas tema de que hacer cinta, llevártela a casa, o un disco externo y llevártela a casa, esa es, vamos, de hace 25 años ya lo utilizo. Exacto. Es buena política. Es buena política. O a casa, o quien dice a casa, una caja ignífuga... de estas de alta seguridad y tal. Que no esté conectado, lo de ignífugo o tenerlo en otra ubicación física, es por el tema de incendios, etcétera, que también ocurren. Hemos tenido robos también y se han llevado los servidores, así como te lo digo, han entrado al CPD y se han llevado, han desarmado los racks y se han llevado los servers. Vale. Todas las sus que han visto. Entonces al final la pregunta es ¿dónde está el límite? El límite de los atacadores. No hay límite. No existe el límite. Al final hay que hacer un proceso de evaluación de riesgos y marcar tu propio límite. Eso es. Algo que he visto copia de todo por sistema, o sea, esa copia que te digo yo en cinta o ese backup que tienes solo una vez o se levanta ese NAS, pues es solo de la información crítica de la empresa, aquella sin la que tu negocio no es incapaz de sobrevivir. O incluido José Luis. Sí. Perdón. Sí, José Luis. Una cosa, por aportar un poquito a lo que estés comentando. Nosotros, utilizamos la solución de Veeam Backup, desde luego, contra cabinas y tal, pero además utilizamos un servidor montado en OpenFiler, que es una libre distribución de Linux para también todo este tema de backups, y de ahí sacamos a discos encriptados, en concreto a 2 discos, porque ya va en función del volumen que tengas, a discos encriptados mediante Resin, una salida de disco por semana como mínimo. Ya va en función del esto, pero por tener siempre esa copia que decís en casa o donde la lleves fuera externa de tal, con la información crítica, sin la que tú no podrías levantar tu negocio. O sea, un poco por... Y de hecho, al final dentro en algún sitio tendrás memorizadas las contraseñas para conectar una cabina con el sistema de Resin. Sí, los discos están encriptados en todo momento. Entonces, esa parte, o sea, yo no puedo montar el disco si no tengo efectivamente la clave de encriptación y el software oportuno. Correcto, y a lo mejor incluido vigilando la conexión, siendo una conexión que ustedes la están iniciando. Sí, simplemente, además, el OpenFiler lo que te permite es desde qué equipos, por Mac o por IP, puedes acceder para hacer ese volcado. Eso es, efectivamente. Eso es una forma de minimizar al máximo los riesgos. Siempre está muy vale, pero bueno. Es finalmente poner controles compensatorios. Alguien les dice, mira, de nuevo, alto nivel. No, es
es vida, la misma vida, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, que, y bueno, esto no es el caso, pero si yo sé que mi mujer, por ejemplo, se olvida la llave y mi puerta se cierra y me puede quedar fuera, entonces, bueno, tengo una llave de reserva en un amigo, en un vecino. Es la misma vida que te está forzando considerar controles de estos compensatorios que a lo mejor no es nada. Esta es más práctica o más buena práctica. Es verdad que se está apoyando en tecnologías, ¿no? Pero para prepararte frente a un ataque de ransomware. Y luego hay la parte de detección, porque muchas veces, bueno, yo no soy una persona de ventas. Tengo una compañera que está en la sesión. Eventualmente ella nos puede decir con lo que se enfrenta. Y yo estoy hablando con gente y normalmente cuando ven a la persona de marketing se relajan un poquito más. Pero algunas veces muchos me dicen, mira, yo no tengo incidencias de seguridad. No he tenido infecciones, no he tenido ataques. Siempre cuando escucho esto, estoy pensando, no lo sé, yo no lo diría. ¿Por qué? Porque tenemos que monitorizar, tenemos que buscar. Yo mismo tengo 2 o 3 equipos por aquí y veo siempre actividad. Veo siempre que intentan entrar, intentan ver si, por ejemplo, hay sistema NAS, intentan ver si pueden entrar, si hay servidor web. Hay muchas cosas que están haciendo y si lo están haciendo para una conexión, no sé, una conexión de usuario doméstico, ¿no? Cuando ya saben y están perfilando tu empresa, van a intentar varias vías de entrada. Pero no, Horacio, me comenta que si empezábamos ya con la cata. Sí, podemos empezar. A mí me gustaría presentar solo una cosa que José Luis Sí, claro. la conoce y se está, creo que ya te la estás preparando. Es una animación que han hecho mis compañeros, se la han curado y quería enseñar un poco cómo debemos pensar. No es, como decía, no quiero vender y defender en esta sesión. Me gustaría ver cómo piensas en, ok, te van a golpear, te caes, te levantas. Entonces, hemos visto cómo se puede hacer esto frente a un ataque y yendo con el ataque a lo extremo. Entonces, intentamos prepararnos y reforzar todo lo que tenemos. Y aquí hay varias tecnologías. Por ejemplo, lo que decía antes, email security. Nada, Raúl, te vamos a dar paso ya, pero este hombre ha lanzado una última diapo. Bueno, nada, estate atento porque ya ha avisado a José 2 Luis por minutos comunicación interna de que ya arrancamos la cata. O sea que eso, 2 minutos. Estamos ya para empezar. Ok, venga, gracias. Ok, y entonces estás poniendo también control de dispositivos, ¿no? Para que no te pinchen USBs infectados. Pones patch management, pones un montón de cosas, pero también te proteges la red, ¿no? Intentas que no te entren y intentas detectar las técnicas de ataque a nivel de red. Pero supongando, ¿no? Que ese encapuchado está muy bueno, entonces a lo mejor pasa de todo esto e intenta entrar. Entonces tienes que tener cosas a nivel de on access. Y aquí entraría el antivirus, pero también otras cosas, como por ejemplo el machine learning, de cual explicaba, tanto a nivel de la nube como a nivel local. Luego intentas pillarlo. Si pasa de todo esto, intentas pillarlo en la fase de pre-ejecución, cuando el usuario lo intenta ejecutar. Y entonces hay también más capas de machine learning, hay también detección de técnicas de ataque, como por ejemplo técnicas de ataques en la memoria, o incluido si no conoces el código, lo envías al sandbox para que lo investiguen y para ver lo que ocurre. Pero supongamos que el atacador es muy bueno y pasa de esto y ejecuta el malware. Entonces tienes que empezar a detectarlo en cuanto antes y para esto hay varios sensores a nivel de procesos, ¿no? Para ver si te está infectando procesos de sistema o te está lanzando sus procesos nuevos. Cuando detectas también el uso de exploit kits y de nuevo machine learning.
Pero bueno, supongamos que pasa también de todo esto, entonces es la parte de monitorización y detección. Entonces tienes que tener visibilidad, respuesta. Toda la parte de visualización de las incidencias, las etapas por donde ha entrado, alcance, identificación de la causa raíz y cómo se puede responder en función de lo que ocurre. Les recomiendo buscar el Mitre Attack Framework. Es una cosa que se ha puesto muy de moda, pero también, aparte de ponerse muy de moda, es muy útil porque les permiten identificar y entender cómo están atacando y les permiten también prepararse. A lo mejor no con tecnologías, pero también con prácticas, controles compensatorios, construyendo encima de lo que tienen.